Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 9. Una de las cosas más molestas de estar herido al grado de que se note físicamente, por ejemplo, recibir un disparo en la pierna y necesitar una muleta para poder sanar rápidamente y seguir caminando, es que todos los que te conocen, incluso de pasada, se acercan a ti y te preguntan cómo te lastimaste. Esto fue lo que Max tuvo que afrontar todo el día, todos los días en la escuela la semana después del trabajo en Star Labs, que terminó con él recibiendo una bala en el muslo. Maldito Deathstroke. ¿Cómo te lastimaste la pierna? Y ahora su compañera de laboratorio pelirroja y super sexy le estaba preguntando. Bárbara incluso había iniciado una conversación con él durante la clase para averiguar qué le pasaba. Eso era ciertamente una rareza. Cualquier cosa que no estuviera relacionada con el trabajo generalmente se esperaba hasta que terminaban con el experimento que tenían ese día en particular. Me dispararon, dijo Max sin rodeos. Se aseguró de que lo oyera más gente que Bárbara para que se corriera la voz y menos gente le preguntara por su muleta y su pronunciada cojera. En serio, se estaba volviendo molesto responder la misma pregunta cada 5 minutos a una persona diferente cada vez. Bárbara inmediatamente guardó esto para más tarde, recordando que la última vez que había visto a Max antes de que se tomara 3 semanas de descanso, él había tenido una aventura con el que Tallyman y Face habían querido cumplir. ¿Quién hizo eso? Afortunadamente, Max había encontrado una excusa lo suficientemente decente como para detener cualquier intenso interrogatorio, y ya tenía suficiente experiencia contando la historia para que la mentira saliera de su boca sin más. No era como si pudiera ir por ahí diciendo que Deathstroke le había disparado después de que habían terminado de robar archivos de computadora y un pequeño y pesado estuche que contenía una extraña porquería verde llamada kriptonita. Bárbara también estaba lo suficientemente consciente de sus circunstancias debido a eventos pasados como para ser una de las últimas personas escépticas cuando él también soltó esta mentira en particular. Bueno, dijo sacudiendo la cabeza con desgana, me escapé a Nueva York para ocuparme de algunos viejos negocios, cuentas y cosas de mis padres, y obtuve suficiente dinero para pagarles a esos mafiosos para que dejaran de intentar matarme. ¿Pero aún así te dispararon?, preguntó Bárbara. Si fue un préstamo que le hicieron sus padres, lo más probable es que lo hicieran porque técnicamente eso lo convertía en un pago atrasado. Súper atrasado. La excusa de Max coincidía exactamente con lo que ella había estado pensando. El tipo que lo hizo dijo algo sobre enviar un mensaje o dar un ejemplo o algo así, dijo Max, frunciendo el ceño al recordar cómo le habían disparado realmente y por qué había sido. De nuevo, una verdad a medias, pero 2 mitades de una verdad que forman un todo. No lo recuerdo. Creo que estaba demasiado ocupado gritando cuando lo dijo. 2 mitades de una verdad también formaban una mentira completa, y hasta donde llegaban, esta era suficiente. Explicaba por qué se había ido, cualquiera que tuviera miedo dejaría de hacer preguntas y, además, dado que Bárbara había hablado con él después de que golpeara a Tallyman hasta dejarlo morado, estaba completamente consciente de lo que había sido el ataque en la fiesta, por lo que definitivamente podía dar fe de que sus padres debían dinero a los gángsteres. Cuando entró en su siguiente clase del día, se sorprendió de que Bárbara también compartiera esta con él. Entonces no era solo su clase de laboratorio que tenían juntos. Él habría pensado que ella era tan inteligente que no habría habido forma de que compartieran otro curso. ¿Qué había estado haciendo todo el tiempo para no prestarle atención a eso? Ella estaba sentada en una fila diferente, aproximadamente 2 asientos delante de él. Como la clase no estaba llena, ella estaba dispuesta a continuar la conversación, tan altruista como era. Max, esto no es saludable. Voy a llamar a mi papá para hablar de esto. Él puede ayudar. Vaya, ahí hay una gran señal de alerta. No. Nada de eso. Ni una oportunidad. Podemos ir a verlo después de la escuela. Maldita sea. A veces se olvidaba de que ella en realidad era pariente de un agente de la ley. El agente de la ley, ahora que lo pensaba. Pero no. Esa fue una mala idea para él por varias razones importantes. Afortunadamente, al menos 4 de ellas eran razones de autoconservación para su lado civil que Max podía decir en voz alta por el deseo de mantener a los delincuentes lejos de su espalda si era necesario, por lo que eso lo hizo más tranquilo en su respuesta de lo que probablemente debería haber sido.
Ya es un poco tarde para eso, le dijo Max con expresión avergonzada. Alguien realmente quería ayudarlo por una vez, así que se sintió raro mentirle aunque fuera a medias. Ya le pagué al tipo. Y no quiero que me disparen otra vez, así que no creo que lo haga. El lado positivo es que cumplí mi promesa. Ella parecía desconcertada al verse confrontada con algún tipo de acuerdo que él había hecho entre los dos. ¿Una promesa? Sí, dijo Max, sonriendo lentamente por haberlo preparado tan bien, esto no sucedió antes del lunes después de la fiesta, tal como me pediste. Le tomó un momento recordarlo, pero su memoria era casi fotogénica. Era un poco tarde, pero lo recordó. Recordar algo, un chiste tan aleatorio y extraño que aparentemente él había recordado, y no solo eso, sino que técnicamente lo había seguido, era divertido, sobre todo porque tuvo que esforzarse para pensar en ello, por más humorístico que fuera en retrospectiva. ¿Ves? Hacerla reír de verdad por algo que había dicho fue la mejor sensación que había tenido desde que le dispararon. Una sensación aún mejor fue que ya no necesitaba el dinero que había robado. Al menos no hasta el punto de tener que arriesgar el pellejo para conseguirlo. Lo que había obtenido de la misión para Deathstroke era más que suficiente. No quería una propiedad junto a la playa ni nada parecido. No iba a malgastar su dinero comprando tonterías. Lo único que quería comprar era algo de tiempo, y eso había hecho. Incluso podría pagar parte de su propia universidad ahora si sus cálculos de los costos de vida eran lo suficientemente precisos. En lo que a él respectaba, desde ese momento fue dueño de su propio destino, y pensar eso hizo que todo fuera mucho más dulce. Poder tener tu futuro en tus propias manos y realmente ser consciente de él por una vez en tu vida fue realmente algo grandioso. XXX, Mansión Wayne, Baticueva, si bien la idea de sentarse frente a la pantalla de una computadora mientras recorre miles y miles de archivos, tratando de localizar ciertos aspectos clave para limitar la búsqueda de información, habría aburrido hasta el sueño a un ser humano normal, Bruce Wayne no era necesariamente uno de ellos. Vigilante, mientras veía pasar montones y montones de datos en el aburrido texto de los nombres de los archivos en la pantalla, pensó en lo que se había propuesto como plan de acción para lidiar con Null. Se había sugerido que uno de los equipos jóvenes intentara llegar hasta él, pero la idea había sido rápidamente rechazada. Demasiados cocineros en la cocina de Gotham no era el ideal de Batman. En su territorio, las cosas se hacían de una determinada manera y, cuando se trataba de trabajo de justicieros, la responsabilidad recaía sobre él. Los forasteros que llegaban para imponer su tipo de justicia no eran bien recibidos. Mientras el chico esté en mi ciudad, es mi problema. Tomar kriptonita, cualquiera sea la razón por la que lo hizo, definitivamente lo convirtió en un problema. De repente, se escuchó el sonido de la alerta de la computadora. Eso fue extraño. Bruce esperaba que los archivos sobre la kriptonita estuvieran mejor enterrados en su sistema. Y, de hecho, lo que la búsqueda había sacado a la luz no era nada que tuviera que ver con la sustancia que habían robado. Cuando había ingresado a la búsqueda por proxy, se había asegurado de ingresar toda la información clave que llevaría a los archivos, incluyendo información relacionada con el robo en sí. Esas cosas incluían las características de los perpetradores. Lo que la computadora había sacado para su consideración eran archivos viejos, de años de antigüedad, que no habían sido tocados en mucho tiempo. Proyectos para consideración militar. Traje de mejora N12. Mientras esperaba a que se produjera una coincidencia en el frente de la investigación, no estaría de más ver qué tenía que ver todo esto con algo, ¿no? Atribuyéndolo a la curiosidad, el aburrimiento y una corazonada. Así que abrió el expediente y empezó a leerlo. Se trataba principalmente de cuestiones prácticas, que narraban el proceso de creación de métodos para mejorar las capacidades físicas de los seres humanos. Al parecer, la afluencia de metahumanos, superhéroes, supervillanos, extraterrestres y cosas más allá asustó a las fuerzas armadas de todo el mundo, incluidas las de los buenos y viejos Estados Unidos de América. Imagínate. No puedo imaginarme por qué, pensó Bruce sardónicamente mientras continuaba examinando la información, es como si la selección natural hubiera iniciado una carrera armamentista y ellos se sintieran abandonados, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. En un esfuerzo por encontrar una forma asequible de nivelar el campo de juego, Star Labs fue una de las pocas organizaciones de investigación diferentes contratadas para encontrar una forma de dar a los hombres y mujeres combatientes de Estados Unidos una mejor oportunidad de igualar las cosas que los metahumanos podían hacer. Disparar bolas de fuego y volar de forma sostenida eran cosas de esa naturaleza que estaban mucho más allá del alcance de lo que buscaban.
En su defensa, se habían mostrado muy reservados, más que dispuestos a conformarse con un simple aumento de fuerza, velocidad o durabilidad. En combates 1 a 1, sí, cualquiera que llevara cualquiera de esos trajes probablemente sería carne de cañón para las potencias que existían por ahí, pero en unidades bien entrenadas y preparadas para lidiar con ese tipo de cosas, y tal vez eventualmente con ramas enteras de las fuerzas armadas en conjunto, había potencial para la eficacia. El traje de mejora N12 es un cambio con respecto a los diseños anteriores de trajes de mejora. En lugar de estar construido con materiales voluminosos que le otorgan al usuario una mayor durabilidad y una amplia gama de posibles armas incorporadas, similares a las servoarmaduras, lo que no sería rentable para una fuerza de combate real, el enfoque se centra más en mejorar la condición humana en su totalidad. La falta de enfoque en la protección se compensa con el método intrínseco que han utilizado los diseñadores para aumentar los límites naturales del cuerpo del usuario. Bien, ahora Bruce podría considerarse realmente interesado. El diseño está pensado para ocupar el mínimo espacio posible. Los diseñadores a cargo del proyecto cuentan con microfibras capaces de canalizar y enrutar la electricidad, aprovechándola desde una fuente cercana al traje. La sujeto actual es capaz de levantar 5 veces su capacidad de peso original, correr a una velocidad máxima muy superior a la del atleta olímpico más rápido registrado, con un tiempo de reacción y unos reflejos que superan todas las expectativas. La sujeto es capaz de procesar el pensamiento cognitivo a un ritmo más rápido y ha notado un aumento en la capacidad de procesar una gran cantidad de información en un período corto. Ha aumentado su capacidad para resolver problemas a un ritmo rápido. Las perspectivas del proyecto son prometedoras. Bruce cerró el archivo y abrió otro inmediatamente. Había algo en esto que lo estaba carcomiendo y no podía dejarlo así. Los científicos a cargo del proyecto han revelado más detalles sobre el funcionamiento del traje de mejora N12. Las capacidades que proporciona al usuario se crean a través de una reacción química que se desencadena en los átomos del cuerpo. El traje de mejora N12 aprovecha la carga eléctrica combinada de las partículas subatómicas del cuerpo humano para realizar diferentes tareas. El uso prolongado del traje de mejora N12 parece mejorar las habilidades que le proporciona al usuario al forzar un aumento en la cantidad de energía que pueden generar los átomos del cuerpo, lo que permite un aumento gradual de las capacidades del usuario. Actualmente se desconoce si esto se puede mejorar aún más mediante el entrenamiento del sujeto independientemente del uso del traje. Todavía estamos realizando pruebas y observando para determinar los efectos secundarios o los rasgos adicionales que proporciona el traje de mejora N12. Las perspectivas del proyecto son prometedoras. El traje estaba pensado para aprovechar la bioelectricidad natural que todo cuerpo humano tiene para mejorar sus capacidades físicas mientras lo lleva puesto. Reflejos, fuerza física, los límites de lo que los músculos humanos son capaces de hacer. Sinceramente, era alarmante pensar en ese tipo de potencial. ¿Y Star Labs había estado en el proceso de probar este traje? Parecía que también habían avanzado bastante con las pruebas. Luego, la siguiente nota que paralizó todo. El proyecto del traje de mejora N12 se detendrá de inmediato. El intento de crear una fuente de energía autosuficiente para el traje utilizando el propio cuerpo humano ha provocado complicaciones imprevistas para el usuario. En los últimos 24 meses, desde que se dio luz verde al proyecto, se han producido varios sujetos de prueba, pero ninguno está vivo. Las energías naturales del cuerpo no están destinadas a aumentarse más allá de sus límites originales. Aunque el orden de los síntomas y la duración de los mismos ha variado, el resultado final ha sido el mismo: la expiración. Sin embargo, el primer y el segundo síntoma son siempre descargas eléctricas incontroladas que, con el tiempo, conducen a un aumento de la fatiga debido a la pérdida de energía. El proyecto del traje de mejora N12 queda descartado. El diseño del proyecto del traje de mejora N13 está pendiente. Tenía fallas peligrosas, y las cosas habían ido cuesta abajo rápidamente a partir de entonces. Tanto, que se había tomado la decisión de cortar su apoyo al proyecto en el lapso de una nota, aunque la segunda y la tercera habían estado separadas por varios meses. Siguió leyendo y aprendió más sobre este intento fallido. Sostener un arma de fuego o permanecer en presencia de materiales inflamables con este traje puesto eran acciones cercanas al suicidio. Aparte de eso, usar el traje más de unas pocas veces llevaría a una muerte lenta, incluso si uno dejaba de hacerlo. Bruce volvió a leer y enumeró las habilidades conocidas que el uso del traje le otorgaba al usuario, y luego otra alerta de su computadora le presentó un diseño del traje en sí.
Sabía que todo lo que había leído le parecía familiar, y eso no era necesariamente algo bueno. XXX volver a casa con una muleta era un trabajo que daba sed. BZZZZ. ¡Ay!, soltó Max, sintiendo una descarga eléctrica de la máquina expendedora mientras tomaba su bebida. Aparentemente, el universo no estaba contento con su elección de refresco mientras caminaba hacia su casa, pero eso había estado sucediendo de vez en cuando tocaba ciertas máquinas que funcionaban con electricidad. Todavía estoy 100% seguro con las máquinas defectuosas, esa era su excusa y su única explicación, y se aferraba a ella. O bien era eso, o su ropa retenía mejor la electricidad estática que si recién hubiera salido de la secadora por alguna razón. Hablando de eso, lavar la ropa antes de ir a la misión de Deathstroke había sido toda una experiencia. Lavar había estado bien, pero meter la mano en la secadora casi lo había devuelto a la edad de piedra. Maldito Deathstroke. Si Max volviera a ver a ese psicópata tuerto, de pelo blanco, sin sentido del humor, armado y con espada, probablemente se daría la vuelta y saldría corriendo. Pero eso no significaba que no pudiera actuar como si le pateara el trasero dentro de su propia mente hasta ese momento, si es que alguna vez ocurría. Mientras continuaba caminando y sufriendo la incomodidad de sus propias heridas, un automóvil se detuvo y disminuyó la velocidad para seguir su ritmo. La ventanilla del lado del pasajero bajó para revelar a la persona que estaba dentro. Nadie menos que la propia señorita Kyle. Max miró fijamente a Selina durante varios segundos tensos antes de continuar por el camino sin decirle una palabra. Entonces, ¿cómo te fue en la escuela?, preguntó, en tono de broma, tratando de romper el hielo y sin éxito porque él no respondió. Vamos, Maxie, ¿realmente fue tan malo? Para ilustrarlo, Max se detuvo nuevamente para señalar con gran fervor su muleta y sacar la pierna que había recibido el disparo. ¿Se supone que eso se refiere a tu pierna? Todavía puedes pararte y moverte con ella. Eso no es tan malo. ¿No era tan malo? Esperaba que la expresión de incredulidad en su rostro no fuera tan pronunciada como podía jurar que se sentía. A Max le gustaba pensar que había tomado el camino correcto y había sido el hombre más importante al elegir tratar de desvincularse por completo de la conversación. Adiós, Selina, dijo Max, sintiendo que realmente sería la última vez que la vería, gracias por el trabajo. Dejando a un lado el hecho de que me dispararan, todo salió bien. Conseguí lo que quería. Esos $50.000 que obtuve son suficientes para aguantar un buen tiempo. 50.000, se dijo Selina incrédula antes de quedarse con la mandíbula abierta y, de repente, ella fue la que lo miró desconcertada. Max tomó eso como una señal para parecer presumido, pero no sabía lo que ella sabía. ¿Debería decirle que Deathstroke lo estafó? ¿Por mucho? El pago por los servicios prestados era increíblemente bajo. Pero, ¿cómo lo habría sabido Max? Para él, $50.000 probablemente era suficiente dinero para cambiar su vida. Si ella le hubiera dicho que la misión debería haber costado por lo menos 6 o 7 cifras, dependiendo enteramente de lo que hubiera logrado robar y de dónde hubiera venido, su corazón podría haberse parado. Definitivamente lo molestaría más de lo que ya parecía. Eso podría llegar un poco más tarde. Al parecer, su trabajo con él aún no había terminado. ¿Por qué le importaba? Era una pregunta que no tenía la paciencia de sentarse a pensar en responder con la curiosidad que le recorría la mente. ¿Tienes que ir a algún lado?, preguntó Selina. Necesitamos hablar. Aparte de ir al apartamento a hacer los deberes y tratar de hacer algo de ejercicio que realmente pudiera hacer sin volver a lesionarse la pierna. No, dijo Max sin rodeos, pero yo tampoco quiero hablar. ¿Por qué querrías hablar conmigo ahora mismo de todos modos? Tenía que saber que él no aceptaría otro de sus trabajos de encargo después de cómo había resultado el último, incluso si no había decidido que ya había terminado. ¿Por qué te di una caja de cerillas para que la buscaras a tientas en la oscuridad cuando al menos debería haberte dado una linterna para que la encendieras?, se quejó Selina. El hecho de que hubiera logrado sobrevivir tanto tiempo era menos un testimonio de lo bien que lo había entrenado y más una cuestión de suerte, así como una combinación de sus rasgos tangibles e intangibles. Esa fue una forma agradable de decirlo. Desafortunadamente, Max no estaba muy dispuesto a hacerlo parecer tan poético. Me disparaste. Volvió a aparecer esa cruda franqueza. Y si no escuchas, alguien más terminará haciéndote lo mismo. Es posible que la próxima vez que eso suceda no puedas volver a caminar. Max nunca había dicho nada con tanto placer como la siguiente frase que salió de su boca. Tuvo que detenerse y asegurarse de haber establecido contacto visual al decirlo.
Bueno, la próxima vez tendremos que esperar mucho tiempo. Ya terminé por ahora. Max tenía un instinto de supervivencia y no se desviaba de él. Nunca arriesgaba el pellejo y nunca hacía algo que lo pusiera en problemas si había una mejor alternativa. No podía mejorar las cosas si estaba muerto y, en lo que a él respectaba, andar por ahí con $50.000 escondidos para su custodia era todo lo que necesitaba para sobrevivir el tiempo suficiente para que eso sucediera. Selina se quedó mirándolo, sin estar del todo convencida. ¿Ya terminaste? ¿En serio? Así es. Una cosa era ser cauteloso, pero en lo que a ella respectaba, si había sobrevivido a las maquinaciones de Deathstroke significaba que estaba en racha. Ella esperaba que estuviera lleno de ira después de obtener una gran victoria, no cauteloso y a la defensiva. Por otra parte, aparentemente recibir un disparo le quitaba la euforía al éxito, incluso a los niños. Vaya a saber por qué. Bueno, pensándolo bien, tampoco parecía que viviera de forma lujosa. Las personas que apenas sobrevivían y luego conseguían los medios para hacerse con grandes sumas de dinero solían ser de dos tipos diferentes. Los que lo derrochaban rápidamente en compras opulentas con las que antes ni siquiera podían soñar, y los que guardaban cada centavo con la confianza de que podrían volver a perderlo con la misma facilidad con la que lo consiguieron. Selina admitiría sin problemas que se parecía más a la primera, mientras que Max parecía ser más bien el segundo. Bueno y, al mismo tiempo, malo para él, por diferentes razones. Bueno en el sentido de que esa era la actitud responsable que debía adoptar. Estaba en camino a una adultez responsable. Malo en el sentido de que esa era una forma muy aburrida de tener dinero. ¿De qué servía entonces? Además, incluso si le hubieran pagado una miseria por un trabajo increíble, $50.000 serían más que suficientes para que una persona normal pudiera sobrevivir durante un tiempo considerable. Así es, confirmó Max. Para él era como magia. Cuanto más lo decía, mejor se sentía. ¿Por qué? ¿Vas a chantajearme o algo así? Una parte de Selina quería sentirse ofendida, pero una vez más, los intercambios pasados entre los dos no podían haberle dado mucha confianza en ella. Aparte de eso, el chantaje definitivamente estaba en su timonera. Era una pena, porque probablemente había tenido una buena muestra de su confianza justo después de que se separaron después de que ella lo entrenó. Probablemente él había sido el último hombre en Ciudad Gótica que le hubiera otorgado tal confianza. BZZZZ. ¿Qué carajo fue eso? Se dio cuenta de que, fuera lo que fuese, Max se había estremecido y parecía estar reprimiendo un grito o una maldición de algún tipo. «Qué extraño, ¿eso lo dijiste tú?», preguntó Selina. ¿Te diste una descarga con la muleta o algo así? No veía cómo. Ni siquiera había forma de que él generara electricidad estática, especialmente no la suficiente para que ella escuchara la descarga. Sonaba como si hubiera sonado un matamoscas. Max estaba igualmente confundido y molesto. Se había acostumbrado a que eso sucediera y lo atribuía a cada vez que interactuaba con electrodomésticos y demás, incluso cuando los había descubierto sin hacer nada. Claramente, ese no era el caso. No sé. A veces sucede. No sabía qué estaba pasando y empezaba a asustarse. Las descargas se habían vuelto cada vez más dolorosas y aleatorias, y siempre había podido, pero nunca antes habían estado separadas por más de horas. A veces, había días entre una y otra. Claramente se notaba en su rostro lo desconcertado que estaba empezando a sentirse por estos acontecimientos, porque Selina se inclinó sobre su apoyabrazos para tratar de ver más de cerca su comportamiento alarmado. ¿Crees que tal vez deberías hacerte un chequeo? No sabía cómo manejarlo. No hace mucho que estuve en el hospital, razonó Max, tratando de calmarse. De todos modos, probablemente no era nada. No notaron nada extraño cuando estuve allí. ¿Fue a un hospital? Ah, cierto. Le habían disparado después de todo. Sí, definitivamente solo le había dado el curso de iniciación y, por muy bien que pareciera que le iba con él, cada vez parecía más probable que, si lo dejaban solo, acabara siendo asesinado. Eso o encerrarlo. Hipotéticamente, si la policía hubiera sabido quién era Null y que había resultado herido de forma similar a la que había resultado Max cuando llegó al hospital esa noche, habría sido fácil averiguar su identidad, encontrarlo y encerrarlo. Si tenía suerte, debido a su edad, comportamiento y antecedentes de robos, los jueces no lo habrían considerado lo suficientemente peligroso como para enviarlo a Blackgate. Fue realmente una maravilla la combinación de talento que parecía tener en las cosas que conocía y la suerte que parecía tener en las cosas de las que no tenía idea.
Cariño, 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 le dijo Selina como si estuviera hablando con un niño, no vas a hospitales cuando te lastimas haciendo lo que hacemos. Necesitas un médico más, que ejerza de forma privada, digamos. Le abrió la puerta del lado del pasajero y le dio una palmadita al asiento del costoso vehículo a modo de invitación. Vamos. Dudó un momento, su rostro se contrajo expresivamente mientras pensaba en las razones para ir y las razones para arriesgarse. Finalmente, se detuvo y rebuscó en sus bolsillos. A ella le costó un esfuerzo considerable no reírse cuando él sacó una moneda de 25 centavos y la arrojó al aire para que tomara la decisión por él. Ah, eso fue tan adorable. Y aquí dos caras lo hizo parecer tan obsesivo, compulsivo y espeluznante. Aparentemente el resultado fue a su favor, ya que Max la miró con desgana antes de suspirar y subir, dejando su muleta a un lado. El doctor dijo que debería descansar, murmuró hipócritamente, sabiendo muy bien que esa mañana temprano había hecho ejercicio estúpidamente, evitando la pierna lesionada, por supuesto. El ladrón con temática de gato simplemente puso su auto en marcha y se alejó de la acera para incorporarse nuevamente al tráfico. Oh, Maxie, ¿no lo sabías? No hay descanso para los malvados. XXX, más tarde esa noche, en otro lugar de Ciudad Gótica, por horrible que pudiera ser Ciudad Gótica, aún así fue el hogar de muchas personas que la amaban, algunas de las cuales estaban dispuestas a luchar por ella. Entre ellos se encontraba un joven que en sus años de juventud había sido conocido como el anterior Robin. Sin embargo, esos días habían quedado atrás. Ahora que había dejado atrás la adolescencia y se acercaba a la verdadera edad adulta, había adoptado un nombre que lo reflejaba. Los criminales de Gotham tenían un adversario igualmente peligroso al que prestar atención en las calles en Nightwing. Era un joven alto, de pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello. Llevaba una máscara de dominó y un traje negro completo adornado con un gran pájaro azul en el pecho que se extendía hasta los hombros y bajaba por los brazos hasta los puños. La armadura que cubría su traje era significativamente menor que la de Batman o la de cualquiera de sus protegidos. Mientras conducía por las calles a paso rápido en su motocicleta personalizada, Nightwing solo podía pensar en lo escandalosa que siempre parecía ser la lucha interminable. Había más héroes que nunca, pero, sin importar qué pasara, siempre saldrían más villanos de la nada para sumarse a la cantidad que ya permeaba la sociedad. Supongo que realmente hay algo en todo ese asunto del equilibrio del yin y el yang. Después de todo, pensó para sí mismo, doblando una esquina con eficiencia practicada, si el universo considera razonable seguir expulsando a los malos a diestra y siniestra incluso después de todo lo que hemos hecho durante años. Mientras pasaba volando por un callejón, se encendieron las luces altas y un vehículo negro, elegante y con motor a reacción cobró vida y arrancó, siguiendo a Nightwing antes de ponerse justo delante de él y mantener el ritmo. Nightwing soltó una carcajada y sacudió la cabeza mientras el coche avanzaba lentamente a una velocidad que le permitía seguirlo. Bueno, eso fue probablemente lo más cerca que estuvo de que le preguntaran. Afortunadamente, Batman y Nightwing estaban lo suficientemente familiarizados con las calles como para quedarse en los lugares menos poblados y así poder permanecer fuera de la vista hasta llegar a la zona a la que Batman quería ir. Esta resultó ser un estacionamiento subterráneo cerca del East End de Gotham. Bueno, dijo Nightwing, bajando de la Winkiple después de que una de las últimas personas que esperaba ver en persona esa noche lo detuviera. ¿Sabes? Hay formas de ponerse en contacto conmigo que no son tan intrusivas. El panel de la puerta a prueba de balas se abrió verticalmente y reveló a Batman en su glorioso capuchón negro mientras salía, sin humor en su comportamiento. Rápidamente, Batman y Nightwing se quedaron cara a cara durante varios segundos tensos hasta que Batman habló. ¿Recibiste lo que te envié? ¿La información de ese mismo día? ¿Sobre el tipo que había estado trabajando para Deathstroke durante su última incursión en Ciudad Gótica? Así de simple, la pregunta directa de Batman calmó la mayor parte de la atmósfera tensa. ¿Y estás seguro de todo eso? Preguntó Nightwing, levantando una ceja detrás de su máscara de dominó. Ese traje, definitivamente pertenece a ese chico. Por lo que he visto, y por todo lo que Bárbara y Tim me han dicho, es una coincidencia directa con la misma que terminé investigando, dijo Batman, tratando de superar la presión incómoda que había existido entre los dos desde la salida de Nightwing del redil. Entonces, ¿lleva un traje que básicamente lo llevó a matarse? Dudo que lo sepa. No es que importe ahora. Incluso si dejara de usarlo, el daño ya estaría hecho. Bueno, eso fue desagradable. ¿Qué edad tenía esa persona nulla? ¿16? ¿17, tal vez?
Pensar en eso hizo que Nightwing se concentrara un poco más en los dos que todavía estaban con Bruce y con los que tenía una buena relación. Hablando de Bárbara y Tim, ¿dónde están esos dos? Habían pasado algunas semanas desde que los había alcanzado. En una noche tranquila como esta, habría sido un buen momento para pasar y saludarlos, tal vez ayudar a alguno de ellos a atrapar a algunos malos durante 1 o 2 horas. Tim está terminando un poco de trabajo antes de irse con los titanes este fin de semana y Bárbara va a recoger sus patrullas para la noche, dijo Batman. Su relación con Nightwing podría haber sido distante, pero Nightwing siempre había mantenido buenas relaciones con los demás. No le voy a contar sobre la pequeña situación de Null, así que si vas a verla, no lo menciones. ¿Qué? Eso fue ciertamente aleatorio. Claro, Batman dejaba entrar a sus compañeros solo cuando era estrictamente necesario cuando se trataba de todo, pero por lo que recordaba, estaba poniendo la responsabilidad de ese chico sobre Robin y Valkyrie. ¿Por qué no? No lo había planeado, pero es posible que lo haya mencionado de pasada tal vez, para burlarse de ella por no haber podido atraparlo después de al menos 3 enfrentamientos. Espera. Batman solo mantendría a uno de sus protegidos fuera del asunto si las cosas fueran demasiado peligrosas para ellos o si fuera más que probable que las emociones se involucraran. Null era un niño, nuevo y más verde que una brizna de hierba, por lo que sus habilidades no estaban fuera de su alcance. El propio Nightwing había investigado lo suficiente como para descubrir que sus crímenes no estaban ni cerca de ser violentos, por lo que no era que fuera peligroso. Eso significaba que Bárbara estaba extremadamente enojada con esta figura de Null, o que ella estaba, de ninguna manera. Nightwing lentamente levantó la vista de sus cavilaciones internas y miró a Batman con una mirada directamente aburrida. No, afirmó rotundamente. Sabiendo que Nightwing había captado lo que necesitaba sobre esa faceta particular de la situación, Batman simplemente habló sin confirmarlo directamente. No importa si lo es o no. La posibilidad de que pueda serlo es suficiente. Nightwing no podía creer lo que estaba oyendo, o en este caso lo que no estaba oyendo. ¿Valkyrie? ¿Como Bárbara? ¿Su Bárbara? ¿Se estaba interesando en un ladrón de poca monta? Está bien, incluso si ella estuviera, digamos emocionalmente comprometida, eso no importaría, ella todavía le rompería el trasero, se defendió Nightwing por parte de la chica pelirroja. Quiero decir, ¿te pasó a ti, no? Se aventuró a comparar, dándose cuenta de que era un error solo cuando la cabeza de Batman se giró en su dirección. Claramente no era un fanático de su propia historia personal en ese sentido. Lo siento, se disculpó rápidamente Nightwing antes de sonreírle a su ex mentor. Quise decir, aún te pasa a ti. Puedo contar con que ella hará lo correcto cuando llegue el momento, lo sé, le dijo Batman a su hijo adoptivo, pero ella no es yo. Y es joven. Cualquier duda cuando estás en el trabajo puede causar una tragedia. El señor sabía que había cometido suficientes errores por su cuenta en lo que respecta a lidiar con Catwoman. No quería que Bárbara se viera en una situación siquiera parecida a esa en la que pudiera terminar haciendo lo mismo.